¿Qué está pasando en Colombia? 7 de la mañana, 5 minutos, y a esta hora le doy la bienvenida a un gran hombre como es el doctor Néstor Rosanía. Él es un analista y un hombre que tiene un conocimiento en el tema de conflictos armados en el país, en el mundo. Y a esta hora porque John Didier Rodríguez Marín, ayer martes, la delegación de negociadores del gobierno y el Ejército de Liberación Nacional anunciaron desde Caracas la reanudación de estos diálogos. Está a esta hora con nosotros aquí en esta mesa de trabajo precisamente del CIA, Sistema Informativo de las Américas, a esta hora de la mañana, y lo hemos invitado a él, a Néstor Rosanía, investigador de conflictos. Néstor, muy buenos días, bienvenido en esta mañana de información y noticias para Colombia y para el mundo. Buenos días, Carlos, a John Didier, un saludo, y a todos los oyentes, un saludo también muy especial. Bueno, está también con nosotros José Luis, está Juan Carlos Hoyos en la ciudad de Cali, pero sí queremos preguntarle, Néstor, en esa visual que tiene usted, en ese análisis y en ese contexto, ¿esto es un proceso más? Ya hemos hablado y la gente aquí dice que no le cree. Aquí tenemos una corresponsal en Arauca que vive a diario las incidencias, la afectación, la presencia, el hostigamiento y hasta las amenazas del Ejército de Liberación Nacional allí para poder realizar su trabajo periodístico. Y ella es de la que nos dice, yo no le creo al ELN. Se abre una compuerta y puede ser este el momento, Néstor, para que de verdad entremos en un proceso de diálogo y en un proceso de cumplir esas metas y esas promesas. Pues digamos tres cosas para darle también como un contexto a la respuesta. Lo primero es que no estamos arrancando de cero, es un proceso que como lo plantea se va a reanudar, quiere decir que ya hay una metodología, ya hay unos puntos establecidos, ya hay unos países garantes y observadores, ya se construyeron unos primeros borradores de acuerdos sobre unos puntos. Entonces, eso lo que le va a dar es un espacio, digamos, un poco más de agilidad al proceso. Lo segundo que hay que decir es que el ELN no es igual que las FARC, y que todos sabemos que el modelo y la estructura de la organización hace que también su modelo de negociación sea diferente. Mientras que las FARC eran una organización piramidal jerárquica, donde tenía un secretariado y un comandante al mando, el ELN funciona bajo el COSE, que es el Comando Central, y eso hace que la decisión sea mucho más horizontal y sea mucho más difícil, porque entre comillas es como una junta directiva que intentan ponerla de acuerdo, no es como las FARC, que alguien daba la orden y de ahí para abajo todos hacían caso. Entonces ese es el gran problema de las negociaciones con el ELN, que es muy fragmentada. No es lo mismo lo que piensa y hace el Frente de Guerra Oriental, en el caso Arauca, a lo que hace el Frente de Guerra Occidental o el Frente de Guerra Urbano. Casi que entre comillas son ruedas sueltas y se llegan a poner de acuerdo en el COSE, pero no es que haya un jefe que los mande a cada uno, y esa es una dificultad. Ahora, y lo tercero es decir que así lleguemos y firmemos el proceso de paz con el ELN, pues van a existir las disidencias del ELN y la violencia va a seguir en muchas zonas del país. Eso sí no se va a terminar, porque esas disidencias van a seguir el negocio del narcotráfico, todo lo que estamos viviendo. Teóricamente, eso como se llama, estamos dejando atrás la guerra política por las guerras de portafolio de economía ilegal. Por eso a las FARC y al ELN se les da el estatus político para hablar de un proceso de paz, pero lo que habla el presidente Petro es la paz total del ELN para adelante. Ya no se hablan de procesos de paz propiamente dicho, o sea, no van a tener curules en el Congreso, ni participación política, ni nada, sino que se habla de un proceso de sometimiento a la justicia. Entonces vamos a tener, digamos, como esas dos variables entre esos grupos. Néstor Rosanía, investigador de conflictos. Vea, John Didier, el parágrafo que nos abre, el paréntesis que nos abre Néstor Rosanía en este diálogo, que es lo que muchas veces hemos planteado en la mesa de trabajo. La gran pregunta, el gran interrogante, la paz total, ¿hasta qué punto puede llegar? Pero antes de ir con John Didier, Néstor, si se abre todas las cartas, porque en este momento, digamos, lo que ha hecho este gobierno del cambio, que es su propuesta desde campaña y ahora aquí, es que se van a abrir todas las cartas para que usted no diga que no, para que no participe. O sea, corremos el riesgo que queden las disidencias, corremos el riesgo porque nos estamos enfrentando y su análisis nos habla de una guerrilla o de un grupo que es muy segmentado. En el Catatumbo tienen presencia y muchas veces uno no sabe si es el ELN o quiénes son los que hacen presencia allí. Pero digamos, abriendo todas las cartas, entregando toda esa amplia compuerta que abre el gobierno nacional, ¿no se le estaría copiando de esa manera? O sea, ¿no sería recíproco ese mensaje? Y
no va a ser recíproco. O sea, ¿qué es lo que hace Petro? Petro dice, vea, les pongo todo para que ustedes se vengan a un proceso de paz. ¿Quiénes se van a coger? Los comandantes, los cabecillas, digamos, los que ya tienen algo, entre comillas, un plante, como se dice popularmente. Pero uno ve que las bases, esas bases no se van a integrar a los procesos, o una parte de esas bases. Lo que sucedió con las FARC, se dividieron en tres. Uno se fue a hacer política, una parte de esas FARC encuadrilladas terminaron realmente en los procesos de reintegración, pero otra terminó en las famosas disidencias. Entonces, ¿por qué la paz total no va a ser una realidad en Colombia? Por la lógica del conflicto y porque Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína a nivel mundial. Y es que el dato aquí que nos aterriza en la realidad es cuál. Un kilo de cocaína en Colombia vale $2.000 al precio de hoy. Ese mismo kilo de cocaína puesto en las calles de Miami vale más o menos de 30 a $35.000. En Nueva York está en $45.000. Piensen esto, un kilo de cocaína colombiana puesta en las calles de Tokio está casi en $100.000 o puede llegar a más de $100.000. En pesos colombianos serían más de 450 millones de pesos. Entonces, y de Colombia, por ejemplo, de la costa pacífica nariñense o caucana, todos los días sale un semisumergible cargado con más de 10.000 kilos de cocaína. A ese precio y ese negocio, pues eso es una máquina de hacer billetes. Entonces, lo que vamos a ver es que siempre vamos a estar pensando, es como el mito griego, ¿no? Que sube la piedra hasta a la cumbre de la montaña y vuelve y comienza desde cero. Vamos a pensar, porque en un momento decían, ¿no? Recuerdo de esta vieja historia, cuando se muera tiro fijo se acaba la violencia en Colombia, pues se murió y no pasó nada. No, que después cuando se acaba el secretario de las FARC, ahí sí, pues casi todos o muertos o en la cárcel o otros haciendo política y ya llegaron las disidencias. Ya pasamos por Guacho, por Gentil Duarte, por John 40 y así sigue la lista y el país sigue igual. Una frase famosa para terminar, cuando dan de baja a Pablo Escobar, le pregunta a una periodista, la hermana de Pablo Escobar, ¿será que hoy se acaba el narcotráfico en Colombia? Y la hermana de Pablo Escobar le dijo, contésteme usted, ¿usted cree que sí? Y la historia nos mostró que no se acabó, sino que se triplicó porque se descentralizó. Entonces, finalmente, uno de los pisos de la violencia en Colombia, si no es el más fuerte, es la plata del narcotráfico. Entonces, se va a hacer la paz con el ELN, dejamos atrás, pero esta explicación también es importante, hay que dividir esto en dos. Lo que dejamos atrás es la violencia política propia de la Guerra Fría, o sea, quiere decir de las guerrillas pro-marxistas-leninistas, con un discurso ahí político que se enfrentaron unos paramilitares de derecha, etcétera. Eso es lo que estamos dejando atrás. Pero la nueva espiral de violencia, o sea, el nuevo capítulo que abrimos se llaman portafolios de economía ilegal. Quiere decir grupos armados que ya se disputan el narcotráfico y todo el crimen organizado. Por eso, y es también importante decirlo, se divide esto en dos. Del ELN para atrás hablábamos de proceso de paz, etcétera, y del ELN para adelante, todas las disidencias hablamos de sometimiento a la justicia. Quiere decir, el ELN tiene justicia transicional y los nuevos grupos justicia ordinaria. Vea pues, Néstor Rosanía es investigador en conflictos armados y nos acompaña en esta mañana para darle un análisis muy centrado a la situación de la llegada precisamente de los negociadores a Venezuela, que es el patio, digamos, que se abre y al mismo tiempo, entre comillas, el patio que siempre ha utilizado el ELN. Para nadie es desconocido, aunque el presidente venezolano no quiere reconocer que el Ejército de Liberación Nacional hace presencia allí, que se resguarda allí, pero lo dice nuestro corresponsal en Cúcuta, lo dice nuestra corresponsal en Arauca. John Didier Rodríguez Marín, está con nosotros Néstor Rosanía, investigador en conflictos armados. Gracias, muy buenos días para Néstor Rosanía. Pues en este tema del ELN ha habido críticas por parte de la oposición porque se considera que se está premiando la impunidad. De todas maneras, se me antoja pensar que va a tocar que para poder hacer la paz con estas organizaciones al margen de la ley, toca hacer lo mismo que se hizo con las FARC, tragarse algunos sapos del país. Eso quiere decir que hay que darles muchos privilegios. Hasta el momento, pues han pasado 5 años de haberse firmado la paz. Por favor, me corrige, con las FARC, y hasta el momento ninguno de ellos ha pagado un solo día de cárcel. Tienen privilegios, tienen pues curules en el Congreso de la República, camionetas, buenos salarios. Eh, Eso parece, podría ser la fórmula para poder desmovilizar al ELN, porque
de pronto esta gente no se desmoviliza con la condición de que se van a ir para la cárcel. ¿Usted cómo ve ese asunto? ¿Van a tener que darle muchos privilegios a el ELN porque han fracasado los otros procesos? Porque a lo mejor se las han puesto muy dura y se necesita un gobierno que se abra de piernas, y perdón el término popular, de expresión popular, y se entregue, mejor dicho. ¿Cómo ve usted el asunto? Vale, no es de entregarse. Ahí la base se llama justicia transicional. ¿Y qué es la justicia transicional? Eso ni siquiera se lo inventaron en Colombia, sino en Europa. Y es la transición de un estado de guerra a un estado de paz. Entonces, casi que y el principio en Irlanda lo decían, el esfuerzo y los sapos que nos vamos a tragar no van a cambiar el pasado, pero sí van a transformar el futuro. Entonces, este esfuerzo no lo estamos haciendo para nosotros que ya estamos viejos, lo estamos haciendo para que los niños de transición, cuando sean grandes, no vivan el país que vivimos nosotros, de la toma guerrillera, del cilindro bomba, etcétera. Entonces, la justicia transicional, recordemos, tiene 4 puntos. La verdad, que eso es lo innegociable, que cuenten toda la verdad, que eso a las FARC les falta mucho, contar toda la verdad, sentarse y narrar todo, así como están haciendo los militares con los falsos positivos, etcétera. Entonces, las FARC no lo ha hecho. Que, por ejemplo, en el proceso con las FARC también se esperaba, a nivel internacional ha pasado en otros procesos, que llamaron a los empresarios y los sentaron y tenían que contar la verdad. Aquí, mágicamente, ¿no? Los sacaron del escenario y pasaron de agache. Pero digamos, hay que contar la verdad. Lo segundo es el sapo que uno sí se traga, que es la justicia. Entonces uno cambia verdad por justicia. Entonces uno dice, ¿justicia qué es? Ulpiano decía que es dar a cada quien lo que se merece. Si le diéramos a cada quien lo que se merece, las FARC deberían ganarse 10 cadenas perpetuas, lo mismo los paras, los narcos, los militares de los falsos positivos, pero no va a ser posible. Por eso se inventaron la justicia transicional. Entonces dicen, nos vamos a tragar el sapo de la justicia, pero ustedes en contraprestación van a dejar de matar, desarmamos una máquina de guerra y de aquí para adelante hacemos el esfuerzo para que la cosa cambie para la nueva generación. El tercero es la reparación, que reparen realmente a sus víctimas, cosa que las FARC tampoco lo han hecho a cabalidad, nada. Y la reparación se divide en 2, en reparación económica, que den plata, pero también una reparación simbólica. Las FARC le debe mucho al país en reparación simbólica. Yo he visto algunos pequeños actos, ha ido Pastor Alape, algunos pueblos, pero eso le falta mucho. Igual los de los falsos positivos. Una madre de falsos positivos me dice, es la hora que nadie nos ha pedido perdón después de que ya han confesado todo. Entonces, reparación simbólica falta mucho en Colombia. Mucha gente prefiere la reparación simbólica a la reparación económica, porque finalmente 22 millones se van, pero que les manchen el nombre del hijo, pues eso vale más. Y lo último, las garantías de no repetición. Entonces, que no vuelva otra vez esa máquina a reactivarse. Entonces, ¿en qué va la cosa? Que el orden cronológico de una negociación es, primero negocio, después voy a la justicia y por último hago la política. Ese es el orden. ¿Qué pasó en Colombia? Negociaron y saltaron de 1 al 3, se fueron a hacer política y dejaron el 2 ahí de a poquitos. Ese fue el error y eso es lo que le están cobrando al resto de procesos. Entonces lo que han dicho con el ELN es hágalo en orden y así pues digamos no nos ganamos esa antipatía y se hace de la forma correcta porque está diseñado de esa forma. Entonces, ahora, también hay que decir que vean que, ¿se acuerdan en ese momento que se decía que las FARC iban a tomar el poder, que íbamos a volvernos Venezuela, que el castrochavismo? Las FARC mataron, secuestraron, torturaron con el discurso y con la excusa de que no los dejaban hacer política. Llegaron a hacer política y no han hecho nada, ¿no? Han pasado sin pena ni gloria, el Partido de los Comunes ya se dividió, ya ese secretariado antiguo ya andan peleados, ya ni se hablan entre ellos y van a perder los curules en 4 años porque la votación ha sido mínima. Yo creo que el peor castigo que le da al pueblo colombiano es que no les dio ni un voto y terminaron ahí solos, arrinconados, hablando porque nadie finalmente ni les paró bolas. Entonces, digamos, el mito y el miedo y el coco de que nos íbamos a volver Venezuela y que Timochenko iba a ser presidente, vean que eso fue mentira, no pasó nada, pero lo que sí es cierto es que hay que dejarlos, que abrirles el espacio político, pero con la garantía que los colombianos no son tontos y que tenemos 50 años de una violencia que hemos visto lo que han hecho. Entonces seguramente el ELN se va a partir en 3. Los viejos vendrán a hacer política, a hacer el oso como lo hacen las FARC porque no han hecho nada. Otros se irán a los proyectos productivos y desmovilización, que hay que apoyarlos y el Estado tiene la obligación de apoyar a esos desmovilizados, y otros que volverán otra vez a delinquir. Pero lo importante es hacer esa transición, digamos, dejar de ese estado de guerra y sobre todo de tener una excusa política para tomar las armas. Yo creo que el ELN va a ser el último
que va a tener esa excusa y por eso ha sido clara la línea. De aquí para adelante a nadie se le va a dar un estatus político con el tema de la violencia. ¿Usted cree en la paz total? ¿Es posible poder desarmar a todas estas organizaciones que viven del jugoso negocio del narcotráfico? Yo creo que no va a ser posible, tristemente, aunque el esfuerzo hay que hacerlo, todos los esfuerzos por la paz hay que hacerlos, y entre más uno desmovilice gente, pues siempre va a ser un éxito en ese sentido. Pero lo que también es cierto, y uno que está en el terreno, digamos, yo que como periodista voy a las regiones, pues que siempre va a haber gente nueva que se recluta, y gente nueva que lo que busca también es una alternativa económica. El narcotráfico da mucha plata, pero vean que ya ni siquiera es solo única y exclusivamente el narcotráfico. Hoy ya vivimos de esos portafolios de economía ilegal. Quiere decir, cobran del narcotráfico, cobran de la minería, cobran del tráfico ilegal de combustibles, cobran los peajes de los migrantes, cobran, o sea, cobran las trochas, cobran la extorsión, cobran el secuestro, cobran el gota a gota. Tienen más de 10 o 15 negocios de los cuales todos los días les entran plata. O sea, esos son como pequeñas industrias que manejan esto. Les pongo un dato que me quedó, digamos, que muy, muy sorprendido ahorita en la investigación, que estaba haciendo un reportaje por Medio Internacional en Medellín. Por ejemplo, los Triana en Medellín. Ellos son, y bueno, los Trianes y muchos combos en Medellín, son los dueños de muchos bienes y servicios que se consumen. O sea, son los dueños de la empresa Las Arepas, de los quesos, de la leche. Y el tendero única y exclusivamente en muchas comunas les tiene que comprar a ellos. O sea, no les puede comprar a otro proveedor. Entonces ellos también son los dueños ya de economías legales. Tienen fábricas de muebles, tienen una cantidad de negocios ya en la legalidad. Entonces tienen portafolios muy amplios. Les doy este dato. Cuando pues, la guerra Pablo Escobar y tal, pues era uno, el cartel de Medellín. Hoy en Medellín se están disputando la ciudad, dato dado por la Defensoría también, 330 combos. Hay 330 grupos armados peleándose en una ciudad, además de una fracción del ELN, más la oficina que está por el lado de Envigado. Entonces, es una multiplicidad de grupos descentralizados. Eso nos está pasando con el conflicto. Las FARC era uno solo y ahora ¿cuántas disidencias de FARC hay? El ELN hoy es uno solo, van a haber muchos. El problema aquí, que eso es lo que en perspectiva los gobiernos, la clase política, etcétera, es lo que ya debería estar evaluando, es que vamos a vivir algo que se llaman conflictos de alta fragmentación. Eso es como un cáncer, hace metástasis y se divide en pequeños grupitos, células por todo el cuerpo. Y ahí es todavía más difícil, porque lo que decía ahorita Carlos, en muchas zonas de Colombia, las comunidades nos lo dicen, antes sabíamos quién era el comandante del frente, íbamos y hablábamos, pero ahora hay un poco de gente civil armada, andan en una moto con un revólver y nadie sabe a quién pertenece quién. Entonces, como esos grupos están en guerra entre ellos mismos, las comunidades quedan en la mitad. Entonces, la fragmentación del conflicto cada vez ser más grande. Claro, y prueba de lo que usted está diciendo, que es la delicada situación de seguridad y de orden público de las principales ciudades capitales del país. Mire usted lo que está pasando en Bogotá con los embolsados, el Tren de Aragua. Hay 9 organizaciones identificadas en Bogotá con esas características. El tema de las vendetas entre bandas del microtráfico en Cali, por ejemplo, la masacre de las últimas horas de 5 personas en Siloé, refleja pues lo que usted está diciendo, lo que quiere decir que va a ser muy difícil poder meter a tanto delincuente en estos programas de la paz total, y mientras el narcotráfico sea ese motor que le da recursos a las bandas delincuenciales, va a ser muy difícil desarticularlas todas. ¿Cree que esa propuesta que hace Gustavo Petro como presidente de Colombia de darle otro enfoque a la lucha contra las drogas, por ahí es el camino? ¿Esa podría ser la solución para acabar con este tema del microtráfico, del narcotráfico? Pues John Deere, varios presidentes en ejercicio y expresidentes han dicho lo mismo que dijo Petro, empezando por Barack Obama. Barack Obama dijo, después de semejante esfuerzo en vidas y en recursos, no puede ser que esos sean los resultados a hoy. Es que les doy un dato revelador. Cuando en 1998 comenzó el Plan Colombia, que ha sido la mayor inyección económica de Estados Unidos contra el narcotráfico en todo el mundo, a hoy 2022 hay más coca que cuando empezó el Plan Colombia. O sea que no se ha hecho nada, o sea, en términos, no se la reducción de consumidores no ha existido, el volumen de coca no ha disminuido, o sea, los resultados son mínimos frente a semejante esfuerzo descomunal en recursos y en vidas. Entonces, lo dijo el presidente Lagos, Fox, hasta el mismo Santos, o sea, hay muchos presidentes que han dicho
que esto no está dando resultados después de semejante esfuerzo. Ahora, lo segundo, y esto también es importante, John Didier, cuando uno hace la investigación, hay 3 actores acá. Los países que producen la coca por donde pasan y los que la consumen. Los que la producen son Colombia y Perú. Los que por donde pasa, incluido ya hoy Venezuela, es Venezuela, los centroamericanos y México. Y donde se consume es en Estados Unidos y Europa. El tema es que nosotros tenemos, por ejemplo, cartografiado perfectamente, y esto lo hemos dicho en foros con funcionarios del gobierno americano, es que sabemos cómo se llama el cartel en Perú, cómo se llama en Colombia, cómo se llaman en México, cómo se llaman en Centroamérica. Pero la pregunta que nadie sabe la respuesta es cómo se llama el Pablo Escobar gringo o cómo se llama el Chapo Guzmán versión gringo. ¿Dónde lavan la plata? En los bancos gringos, las cajillas